Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Después de esto, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Gracias, Eli. Así que vivió 962 años en total. A esa edad murió. Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Después de que Matusalén nació, Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Hoy vamos a hablar de este personaje. Vamos a hablar de Enoc. Y todo el capítulo 5, si tú lo lees en tu casa, de todo el capítulo 5 de este Génesis, menciona específicamente toda la descendencia desde Adán hasta Noé. Y aquí vemos a un personaje donde toda la descendencia de Adán decía, a tantos años tuvo hijos, tuvo tantos años más y murió. Y así sucesivamente con el abuelo, el bisabuelo, el papá de Enoc, también aún con Matusalén, tú lo puedes leer, ahí el hijo, el nieto, el bisnieto Noé. Todos mencionan a tal edad murió, pero este hombre en el versículo 24, que es la clave que te quiero hoy repetir, es: como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Por qué Enoc no murió? ¿Por qué Enoc no llegó a ese fin como su abuelo, bisabuelo, su padre, sus nietos, sus hijos? ¿Por qué no llegó a este fin? Esto es lo que hace peculiar este personaje para poder estudiarlo esta mañana. La Biblia no detalla muchas cosas de la vida de Enoc. Realmente no dice quién fue, qué hizo, qué cosas sorprendentes hizo para Dios, qué no hizo para Dios. No menciona mucho de él. Pero algo que sí es significativo para en esta mañana poder estudiar este personaje, poder ver qué pasó, qué hizo de extraordinario, qué hizo de diferente para poder terminar en un fin donde la Biblia menciona desaparece porque Dios se lo lleva. El versículo 24, como te digo, es la clave. Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para todos aquellos que en su momento estamos interesados en un día tener ese gran honor, ese gran privilegio de estar con Dios para una vida eterna, necesitamos leer este versículo 24 y necesitamos tener claro, hay algo que a Dios le llama la atención para poder hacer algo tan extraordinario de poder llevarse en vida a una persona, y es vivir de acuerdo a su voluntad. Enoc es el séptimo de la línea de Adán, el número 7. En la Biblia tiene un significado importante y especial el número 7. Los únicos que podemos encontrar en la Biblia, aparte de Enoc, que Dios se lo llevó, fue a Elías y Jesús después de resucitar. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Cuál fue el secreto? Vivir de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice que no desaparece porque Dios se lo llevó. Podríamos decir hoy, bueno, estamos leyendo un personaje que tuvo una larga vida, bueno, qué bueno, ¿no? Pasó 365 años en esta tierra, disfrutó quizás muchísimo de esta tierra. Realmente la Biblia no menciona nada que pasó en esos 365 años, más que tuvo hijos a los 65 y tuvo otros hijos más. Muchas gracias, Gerardo. Pero hizo algo que quizás muchos no estaban haciendo en ese tiempo: vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Comparado con las edades que quizás nosotros podemos tener hoy, o con la edad promedio que el ser humano está viviendo hoy en este planeta, podríamos decir este hombre era un anciano.
pero comparado con los contemporáneos de él, este hombre fue el más joven. Te voy a dar ahí algunas anotaciones que es fácil leerlo, ahí la Biblia lo dice en los versículos, pero en el versículo 17 dice que el abuelo Nahalalel vivió 895 años. Su padre Jered de Enoc, en el versículo 20, dice que vivió 962 años. Su hijo Matusalén, en el versículo 27, dice la Biblia que vivió 969 años. Y su nieto Lamec, en el versículo 30, dice que vivió 595 años. Enoc fue padre a sus 65 años, mientras que su padre e hijo de Enoc fueron padres a los 162 años y a los 180 años. Realmente este hombre era un joven comparado con todos los contemporáneos de su tiempo. Era un hombre que quizás podríamos decir hoy nosotros es un adolescente. Quizás hoy en nuestra época Enoc fuera un adolescente que Dios diga: este adolescente vive de acuerdo a mi voluntad y por eso me lo voy a llevar. ¿Por qué tan joven a los 365 años y Dios se lo lleva? Simple y sencillamente Enoc ya había cumplido el propósito que Dios le había dado. Cuando Enoc vivió, había mucha maldad, a tal grado que Dios utilizó a su bisnieto Noé para salvar a la humanidad. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 5. Y es aquí, en esta época que vivió Enoc, dice la Biblia: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. En ese tiempo, en esta época, en este momento que no vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, había todo tipo de males como los que existe hoy en nuestra sociedad. Había homicidios, existían las drogas, ya existían los homosexuales, existían las violaciones, existía la mentira, existía todo lo que hoy quizás tú y yo podemos estar viendo a nuestro entorno. Y quizás muchas de las cosas que tú y yo podemos llegar a caer y ser personas que se involucran en este tipo de cosas. La gente hoy, cuando tú vas a una persona y le dices: ¿por qué no te acercas a Dios? Normalmente en la juventud y aún en la soltería y aún en algunos matrimonios que todavía no han madurado, llegan y dicen: es imposible agradar a Dios en un mundo lleno de pecado. Es difícil agradar a Dios, dicen los infieles, cuando hay tantas mujeres bonitas. Es imposible, dicen las mujeres, respetar a un hombre cuando no da un buen ejemplo. Y hay tantas excusas y bases que quizás el ser humano puede tener muy firme en su mente y en su corazón para decir: no se puede agradar a Dios. Esto es lo que hizo de diferente en este personaje llamado Enoc. No le puso mente, no le puso atención a cuántas bases podía tener, cuántas excusas podría tener para decir: es imposible agradar a Dios. Al contrario, la Biblia menciona que este hombre agradó a Dios. Cuando tú y yo queremos agradar a Dios, caminamos con Dios. Cuando tú y yo no queremos agradar a Dios, caminamos lejos de Dios. Cuando tú y yo, nuestro pensar, nuestro sentir está enfocado en yo quiero servir a Dios, tú vienes a la iglesia, tú sirves en la iglesia, tú das lo mejor a cualquier edad que tengas. Pero cuando no queremos servir, cuando no queremos estar cerca de Dios, la juventud es excusa para no servir a Dios.
Y también el ser adulto es excusa para no servir a Dios. Pero no es cuestión de edades, es cuestión de corazón. ¿Qué hizo que este hombre pudiera agradar a Dios? ¿Qué lo motivó a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Vamos a ver capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Y en el capítulo 11 vamos a leer en el versículo 5. Cuando lo tengas puedes decir amén. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Verso 6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe.